Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a recorrer la historia de la criminología en México, entendida como el estudio del delincuente desde una perspectiva integral, psicológica, médica, social y jurídica. Pero no lo haremos de manera tradicional. Vamos a seguir una línea de tiempo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, para ver cómo se fue construyendo esta disciplina. Y en este camino nos acompañarán 4 grandes referentes: Francisco Martínez Vaca y Manuel Vergara, el Código de Almaraz, 1929, Alfonso Quirós Cuarón y Luis Rodríguez Manzanera. Primeros pasos, de 1901 a 1910, Francisco Martínez Vaca y Manuel Vergara. Nuestra historia arranca a principios del siglo XX. En México, 2 médicos, Francisco Martínez Vaca y Manuel Vergara, empezaron a interesarse por el estudio del delincuente. En 1901, Martínez Vaca publicó trabajos donde analizaba la delincuencia desde una óptica médico-biológica, pues fue influido por las teorías de César Lombroso que hablaban del delincuente nato. Por su parte, Manuel Vergara trabajó en instituciones penitenciarias y puso especial atención en la observación directa del interno, en sus conductas, enfermedades y rasgos psicológicos. Aunque hoy sabemos que el lombrosianismo tenía limitaciones, lo importante es que sentaron las bases científicas de una criminología mexicana interesadas en el individuo y no solo en el delito. Este periodo es considerado el inicio de la criminología clínica en México, aunque todavía sin ese nombre formal. Después, con la Revolución Mexicana, el país vivió una etapa de inestabilidad, pero también de transformación social. En este periodo, el derecho penal empezó a abrirse a las ideas del positivismo criminológico y se comenzó a pensar que las cárceles no solo debían castigar, sino también reeducar y tratar. La criminología clínica aún no estaba consolidada, pero estos debates fueron preparando el terreno para cambios más profundos en la legislación penal. Código de Almaraz de 1929. En 1929 se publica el famoso Código Penal de Almaraz en el estado de Veracruz, impulsado por el jurista José Ángel Ceniceros y Alfonso Tejas Abre, aunque inspirado en el pensamiento del penalista español Luis Jiménez de Ausa y aplicado en México por el doctor Almaraz. Este código es considerado un parteaguas en la legislación mexicana, porque incorporó principios de derecho penal positivista y abrió la puerta a medidas de seguridad y tratamientos especiales para ciertos delincuentes. Lo interesante es que ya no se veía al delincuente únicamente como alguien que debía ser castigado, sino como una persona que podía ser objeto de estudio, diagnóstico y tratamiento. Podemos decir que el Código de Almaraz fue el marco legal que permitió que la criminología clínica tuviera un lugar en la práctica jurídica mexicana. Surge la gran figura de la criminología en México, Alfonso Quirós Cuarón, 1910-1978. Él es considerado el padre de la criminología en México porque llevó esta disciplina, la teoría, a la práctica científica y universitaria. En 1938, Quirós Cuarón comenzó su trabajo académico y en 1947 participó en la creación del Instituto de Criminología de la UNAM, donde impulsó la investigación clínica del delincuente. Para él, el delincuente debía ser estudiado de manera integral, desde su biología, su psicología y el entorno. Algo muy valioso de Quirós Cuarón es que trabajó directamente en casos periciales, aportando sus conocimientos en investigaciones criminales famosas, lo que hizo visible a la utilidad de la criminología clínica. Además, escribió obras claves como La criminología en México y múltiples artículos que marcaban la enseñanza universitaria de la criminología en nuestro país. Con Quirós Cuarón, la criminología clínica pasó de ser una idea a convertirse en una rama consolidada, científica y aplicada. Después de Quirós Cuarón, el gran referente es sin duda Luis Rodríguez Manzanera, 1936, uno de los criminólogos clínicos más influyentes en México y América Latina. En 1979 publica su obra más conocida, Criminología Clínica, donde organiza el campo en 3 grandes procesos: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. El diagnóstico estudia al delincuente desde una visión interdisciplinaria, médica, psicológica y social. El pronóstico evalúa las posibilidades de reincidencia o reinserción. El tratamiento propone medidas de rehabilitación, tanto en prisión como fuera de ella. Rodríguez Manzanera insiste en que el crimen no puede analizarse solo desde la ley.
hay que mirar al individuo en su contexto familiar, económico y cultural. También es autor de obras como Criminología, Victimología y el Sistema Penitenciario en México. Sus libros son bibliografías obligadas prácticamente en todas las universidades del país. Podemos decir que él representa la madurez de la criminología clínica en México, porque la convirtió en un campo sistemático, científico y con aplicación práctica en el sistema de justicia. Hagamos un repaso rápido. 1901-1910, Martínez, Vaca y Vergara, médicos pioneros. 1910-1920, debate posrevolucionario sobre castigo y reeducación. 1929, Código de Almaraz, marco legal positivista. 1938-1950, Alfonso Quirós Cuarón, padre de la criminología en México, consolidador de la criminología clínica. 1979, actualidad. Luis Rodríguez Manzanera sistematiza el campo diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Como vemos, la criminología clínica en México no surgió de la nada. Es el resultado de más de un siglo de aportaciones, debates e innovaciones. Cada etapa respondió a su contexto histórico, del positivismo médico-biológico de inicios del siglo XX al marco legal del Código de Almaraz, la consolidación científica de Quirós Cuarón y la sistematización. Hoy la criminología clínica mexicana es reconocida en América Latina y sigue siendo esencial para comprender al delincuente y buscar su reinserción en la sociedad. Más que castigar, la criminología clínica busca entender, prevenir y tratar, recordándonos que detrás de cada delito hay un ser humano con una historia. Y ese es el reto de nuestra generación, seguir construyendo una criminología clínica, crítica, científica y humana. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.